Buenos días, estamos estudiando la carta a los Filipenses, capítulo 1. Ayer estuvimos comentando hasta el versículo 11 y hoy pues vamos a continuar a partir del 12. Lo que estuvimos viendo ayer en este pasaje que va del 3 al 11 es la oración de Pablo por la iglesia en Filipos. Vemos que el apóstol Pablo quiere que los hermanos de esa ciudad, de esa iglesia, sepan que él los lleva en el corazón y que está orando por ellos. Entonces pues estuvimos aprendiendo algunos puntos importantes sobre cómo y qué puntos consideraba más importantes el apóstol Pablo cuando oraba por los hermanos. Y estuvimos viendo pues cómo podemos eso aplicarlo a nosotros, ¿no? En nuestras propias oraciones por otros, pues en qué podemos enfocarnos y de qué manera lo hacía el apóstol. Bien, entonces hoy, como decíamos, vamos a continuar desde el versículo 12 y vamos a hablar ahora de un informe que el apóstol Pablo va a darle a la iglesia acerca de cómo está su situación, cómo va la obra y cómo se encuentra él. Hilda, ¿quiere leer? Versículo 12. Del 12 hasta el... Vamos a leer hasta el... Tú lee y ahora yo te indico. Amén. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, como cobraban ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí es el vivir en la carne, Más si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir o estar con Cristo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Vale, paramos ahí. Bien, paramos en el versículo 26. Muy bien, pues entonces en este pasaje entramos en otra sección de la carta del apóstol Pablo, donde, como decíamos, él aquí transmite a la iglesia un informe sobre su situación y sobre cómo iba la obra, ¿no? Recordamos que el apóstol Pablo, ¿dónde se encontraba cuando él escribe esta carta? Preso. Preso. Estaba encarcelado.
los entendidos sobre esto pues creen que es la época en la que él estaba, como leemos al final del libro de Hechos, encarcelado en una casa, lo que llamaríamos un arresto domiciliario, ¿no? Siempre con algún soldado que estuviera allí con él custodiándole, pero con cierta libertad porque se le permitía recibir visita y ser pues atendido en sus necesidades. Entonces pues la situación al escribir esta carta pues es esa, que él estaba preso y había venido de parte de la iglesia de Filipos pues un hermano de allí que se llamaba Epafrodito para pues ver cómo estaba, traerle el ánimo y el consuelo de la iglesia, y también había traído pues una ofrenda de la iglesia para ayudarle en sus necesidades. Entonces pues el apóstol Pablo escribe esta carta que la va a enviar de vuelta con este hermano a la iglesia de Filipos para pues contarles cómo está, agradecerles por su ofrenda, y también va a aprovechar como apóstol para darles instrucciones sobre cómo deben vivir para agradar a Dios y seguir las enseñanzas de Jesús, ¿no? Entonces, pues en esta sección que hemos leído, como decíamos, él está ahora queriendo transmitir este informe. Lo primero que vamos a ver es que él va a transmitir un informe acerca de la obra y después acerca de su persona. Acerca de la obra, ¿qué obra estaba realizando el apóstol Pablo? ¿Cuál era su misión? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Él viajaba, como misionero, y a cada pueblo, a cada ciudad a la que iba, pues él se quedaba un tiempo predicando el Evangelio. A los que se convertían, pues les enseñaba la palabra, los discipulaba. Por lo general, pues nunca viajaba solo, siempre iba acompañado, ¿no? Tenía o un compañero o un pequeño equipo que iba con él realizando el mismo trabajo. Y esa era su misión, a eso se dedicó durante varios años de su vida, ¿no? Normalmente abandonaba una ciudad cuando surgía la persecución, y ya pues le obligaba a marcharse, ¿no? Pero siempre quedaba ya un grupito, a veces más numeroso, otras veces más pequeño, de personas que habían recibido el Evangelio y se habían convertido, y así nacía la iglesia, ¿no? en las ciudades. Y así pasó en Filipos también. Entonces esa era su obra, esa era la misión a la que Dios le había llamado. ¿Diríais que Dios nos ha llamado a nosotros a algo parecido, si queremos aplicarlo a nuestro tiempo, a nosotros mismos? ¿Diríais que tenemos una misión similar a esa? Sí, ¿no? Jesús también a nosotros nos ha mandado predicar su Evangelio. ¿Por qué Jesús nos ha mandado eso? ¿Por qué nos ha encomendado esa misma misión? Para que seamos algo, ¿no? Porque lo que Jesús tiene en mente es la salvación de la gente, ¿no? La salvación de las almas. Y Él se ha propuesto hacerlo por medio de la predicación del Evangelio. Aquellos que hemos conocido a Jesús, que ya nos hemos convertido, se nos encomienda la misión de predicar ese mismo mensaje de salvación a otros, para que también otros puedan convertirse, que también puedan ser salvos. Entonces vemos que en realidad la misión es la misma. Ahora, el apóstol Pablo decimos que acaba preso, ¿no? Se le llevan preso, y de hecho en esta ocasión pues va a estar preso un tiempo largo. Estamos hablando incluso de años, ¿no? Entonces, claro, pues uno podría preguntarse,
podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasa entonces con la misión? ¿No? El apóstol Pablo, pues, tiene que parar en seco, como se dice, ¿no? con su labor misionera, con el trabajo que está realizando, y ahora pues ya no puede seguir viajando, no puede seguir yendo libremente por la ciudad predicando el Evangelio de un lugar a otro, sino que tiene que estar preso, confinado, ¿no? En esa cárcel o en esa casa en la que estaba, siempre custodiado por algún soldado, seguramente encadenado también. Entonces, claro, pues uno se preguntaría, bueno, entonces ¿qué va a pasar o qué pasa con esa labor misionera tan importante que él estaba realizando? Y vemos que el informe que él va a dar aquí es precisamente sobre ese trabajo, ¿no? Bien, vamos a leer de nuevo el versículo 12, el versículo 12. Vamos a leerlo una vez más. Jaime, ¿quieres tú? Bueno, señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Hasta ahí, bien. Dice, las cosas que me han sucedido han contribuido, la Reina Valera del 60 dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Cuando dice las cosas que me han sucedido, ¿de qué pensáis que está hablando? Del sufrimiento, de lo que él sufrió, y que a pesar de ello él nunca decayó, siempre siguió predicando. Ajá. Y de forma más inmediata, como estábamos diciendo, él se refiere a su prisión, ¿no? A que ahora está encarcelado, claro. Entonces, ¿qué dice él aquí acerca de su encarcelamiento en relación con la misión que tenía? ¿Había eso parado la obra? No, que le ha ayudado para la tarea, que le ha ayudado, que le ha contribuido. Ajá. O sea, que no solamente había detenido la labor misionera, sino que encima estaba ayudando su progreso. O sea, su encarcelamiento estaba contribuyendo a que progresara aún más la labor misionera. Parece algo increíble, ¿no? Porque lo normal sería pensar lo contrario. Bueno, si este gran misionero, el apóstol Pablo, lo han encarcelado, ya no puede seguir viajando y predicando. Y sin embargo, lo que él informa aquí es que la obra misionera, la predicación del Evangelio, estaba progresando todavía más gracias a su encarcelamiento. Él era consciente de eso. Ajá. ¿Qué nos dice esto en cuanto a la forma en la que Dios obra a través de las circunstancias adversas? ¿Qué pensáis? ¿Qué podríamos...? Muchas veces nosotros, que nos sucede algo malo y ya por eso decaemos, decimos, yo no voy a pasar a la iglesia, mira, yo estoy orando, estoy yendo a la iglesia, voy a los devocionales y mira lo que me está pasando. Entonces, ahí es donde el Señor Va a ser muchas veces lo que va a pasar. Por eso, pero ahí es donde el Señor prueba nuestra fe. Que si por cosas malas que nos sucedan, que nos pasen, no debemos de caer, sino seguir avanzando. Ajá. Entonces, por eso es que mucha gente se aparta. Ajá. Siempre poniendo en primer lugar a la obra de Dios. Exacto. Ajá. Es decir, si somos conscientes de que estamos sirviendo a Dios y que Él nos ha encomendado un trabajo, que lo estamos realizando, cuando nos sucede algo malo, ¿creéis que Dios puede utilizar eso quizá de una manera incomprensible para nosotros y hacer que eso ayude a que su obra avance? Sí. Dios lo puede hacer y lo hace, ¿no? Claro que sí, porque dice en su palabra que seremos probados como el oro refinado. O sea, quiere decir de que esas pruebas nos ayudan a certificar de que en realidad estamos buscando a Dios y sí avanzamos y no nos quedamos. Muchas veces, hermanos,
hermanos, creo que es a través del testimonio. Es un testimonio. Continuar y lo que nosotros podemos traer a continuación nosotros. Ajá. Cristian, pero yo también conozco muchas personas que se han congregado en la iglesia pidiéndole al Señor que les suceda un milagro y el Señor les hace el milagro, pero en vez de seguir se aparta. También Claro. sucede eso. Sí, también. Perdona, yo también tengo un testimonio, o sea, el mío. Yo antes de accidentarme, que estoy completando ahora 10 meses estoy completando lo que hace que me partí mi pie, conté el testimonio aquí que yo quería apartarme de la iglesia y no saber nada de predicadores, ni que me hablaran de la palabra de Dios, ni que me dijeran nada. Pero Dios fue bueno y me mostró y mire, aquí estoy. Porque ¿te acuerdas que yo le dije hasta usted diciendo, yo quiero ver de pastores, somos muy pajudos, mentirosos, eso ¿para qué? Dije yo en mi testimonio que estoy contando. Y mire que el Señor fue bueno, me sustentó después y mire, y hasta aún, antes de sanarme, y empecé a venir aquí y mire, aquí Claro. me tiene el Señor. Y cada día quiero como más. O sea, Qué bueno, qué bueno. es un testimonio. Qué bueno. Amén. Me estaba acordando del testimonio de Josh McDowell, no sé si lo conocéis. Él ha escrito libros y ha sido un hombre muy usado por Dios, ¿no? Hay una película suya que os recomiendo, que es una película corta, está en YouTube, es gratuita, dura como 1 hora, un poquito más. Se llama Inquebrantable. Tenéis que aseguraros de que es esa película porque hay otras películas que también se llaman Inquebrantable. Pero si busquáis en YouTube dura como 1 hora y poco. Y si lo veis quizá en la descripción, es la vida o el testimonio de Josh McDowell. Josh McDowell. McDowell. Josh McDowell. Y él cuenta su testimonio porque él creció en una familia donde su padre era borracho, que golpeaba a su mujer, ¿no? Y él, pues bueno, acabó odiando a Dios, ¿no? Cuando él era pequeño. Pero bueno, luego pues en la película se ve su conversión, ¿no? Cómo él acaba convirtiéndose, conociendo el amor de Dios. Y ves que su madre muere, os estoy haciendo un poco de spoiler, y que su padre, claro, pues es un hombre que ya está muy castigado por la bebida, ya un hombre pues mayor, y ya pues le queda poco, ¿no? Y claro, él había pues odiado a su padre, ¿no? Por todo lo que había ocasionado, ¿no? En la vida de su madre, y él pues también culpaba a su padre de la muerte de su madre, ¿no? Y en su propia vida, ¿no? Pero vemos que él ya convertido pues tiene un accidente, y en ese accidente pues se queda como tiene una lesión severa en el cuello y se lo tienen que inmovilizar y tiene que quedarse un tiempo totalmente inmóvil, ¿no? Acostado sin poder moverse, ¿no? Y vemos que claro, que donde él va a ir para que le atiendan, al lugar donde puede estar, pues es en la casa de su padre, ¿no? Entonces va a estar durante un tiempo a solas con su padre, ¿no? Su padre va a tener que estar cuidando de él. Y vemos que esa lesión que él pasa va a resultar en la conversión de su padre, ¿no? Entonces, claro, es un testimonio de lo mismo, cómo Dios puede utilizar lo malo que nos pasa para hacer que su obra avance. Porque Dios lo que tiene en mente es la salvación de las personas. Amén. Entonces, eso es algo importante de tener en cuenta, porque eso nos puede ayudar a ver nuestras propias dificultades desde otra perspectiva, ¿no? En lugar de quejarnos y de encerrarnos en nuestro dolor, en nosotros mismos, es como intentar ver más allá, ¿no? Y preguntarle a Dios, bueno, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esto, ¿no? ¿Por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Qué vas a hacer, ¿no? Y si estamos atentos, quizá podemos ver que Dios nos muestra que Él tiene un plan, ¿no? Y que aunque suframos, eso va a resultar en el progreso de su obra, ¿no? En la salvación de otros. O quizá en nuestra propia transformación personal, ¿no? En moldear nuestro carácter para ser más parecidos a Jesús. Entonces esto es lo que vemos aquí. En este informe del apóstol Pablo, vemos que él se encuentra en prisión, encarcelado, pero acabamos de leer en el versículo 12 que dice que ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Bien, vamos a ver de qué forma estaba resultando esto en el avance del Evangelio. Versículo 13. Cristian, ¿puedo hablar un momentito? Sí.
Yo tengo también otra película que es muy buena si la quieren mirar también, El testimonio de Maximiliano. Este fue un hombre que tuvo 2000 entrevistas con el diablo. Y ya lo último el diablo le dijo, tú no sirves para nada, tienes que matarte. Y ya él tenía la pistola aquí para matarse. Y en ese instante se le presentó el Señor. Y le dijo, ¿qué vas a hacer, hijo mío? Tú eres un hijo de Dios, no lo hagas. Y el hombre desde ahí se convirtió. Si usted viera la película, tiene que ver la película, El testimonio de Maximiliano. Muy bien, gracias Gerardo. Bien, versículo 13. ¿Quieres leerlo, Hilda? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Y el 14? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Qué significa la palabra pretorio? ¿La conocéis? ¿Nombre masculino? ¿Cómo? ¿Nombre masculino? ¿Pero qué significa? No es el nombre de una persona. No. Pretorio. ¿Conocéis esa...? Un lugar donde están cerrados, un lugar oscuro. No. No. Es un lugar. Sí. Es un lugar, pero no es una cárcel. Aunque podía tener quizá una cárcel allí, ¿no? Pero el pretorio hace referencia al palacio. Es donde vivía la autoridad romana y también gran parte de los soldados. De ahí vienen los pretorianos, ¿no? La guardia pretoriana, ¿no? Estos soldados que también vivían allí custodiando a la autoridad que residía en palacio, ¿no? Entonces, bien, en estos dos versículos tenemos dos puntos importantes en cuanto a cómo estaba progresando la obra misionera, la predicación del Evangelio, debido a que el apóstol Pablo se encontrase en la cárcel. O sea, de qué manera estaba ayudando eso a que progresara la misión. Y lo vemos de dos formas principales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estas dos formas? ¿De qué manera vemos que progresaba la obra gracias a que el apóstol Pablo estuviera en la cárcel? Que hablaban la palabra sin temor. Bien, esa es una. Tenemos en el versículo 14. Es decir, que dice la mayoría de los hermanos, está hablando de los cristianos, ¿no? Que estaba preso a causa de Cristo. Claro, al conocer que él estaba preso por predicar el Evangelio, por ser cristiano, por seguir a Cristo, claro, uno podría pensar, bueno, eso lo que va a hacer es que los hermanos tengan temor, porque van a pensar, bueno, si han encarcelado al apóstol Pablo por predicar el Evangelio, vamos a quedarnos callados, no sea que también nos encarcelen a nosotros. Pero el efecto que estaba produciendo es el contrario. Ánimo. Claro, es que se estaban atreviendo todavía más a predicar el Evangelio. Imagino que eso iría junto con conversiones. Ajá, claro. También. Ajá, exactamente. Sí, seguro. Entonces, este es un efecto muy positivo que estaba teniendo el hecho de que Pablo estuviera preso. O sea, él está preso, pero ¿qué es lo que Dios está haciendo con eso? Está usando a la otra gente, a los otros que han conocido a Dios. Está animando a los demás, Claro. para que vean que Él es fuerte, que Él está allí, a pesar de todo, pero Él está dando Yo quiero señalar testimonio como un ejemplo para ellos, y también estaría comunicándoles a ellos, dando mensajes para que sigan adelante, que no se queden ahí. Y eso les sirvió para la conversión de muchos hermanos, que a pesar de todo, el sufrimiento con donde están, pero Él no desmayó la fe. Yo quiero señalar que podrían haber tenido miedo precisamente por eso. Pero lejos de proporcionar, de darles miedo, era lo contrario, les envalentonaba, se sentían más seguros, o sea, más de lo que querían, de lo que habían. Eso yo creo que debemos analizarlo.
y que hablaban la palabra sin temor. Claro. Como que cobraron ánimo todo y empezaron a predicar el evangelio. Por el ánimo de él, ¿eh? O sea, Pablo, sabiendo aún de que estaba preso, preso normal, él tenía la condición y sabía por lo que iba. Estaba respaldado por Cristo, y él, en vez de desanimarse, se animó más y animó a otras personas a que avanzaran. Predicaran, claro. Entonces vemos que una forma en la que el encarcelamiento de Pablo ayudó al avance de la obra fue de esta manera, que otros que no lo estaban haciendo, o no tanto, pues al ver que Pablo estaba preso por predicar el Evangelio, ellos se animaron y se dedicaron también a predicar el Evangelio, ¿no? Entonces esa es una de las maneras que tenemos aquí. Y la otra forma, ¿cuál sería? Otra forma quizás un poquito más difícil de verla, tenemos en el versículo 13, es cuando dice: mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Lo que nos está diciendo allí es que todo el palacio, las autoridades romanas, los soldados que les custodiaban, los que no, se habían enterado de que allí había un hombre que se dedicaba a predicar el Evangelio y que había sido encarcelado por eso. Y entonces, ¿qué estaba pasando? Lo que estaba pasando es que entre los soldados estaban escuchando el Evangelio. ¿De qué manera? Pues por un lado el propio apóstol Pablo a los soldados que le custodiaban les predicaba, y por otro ellos mismos se lo contaban a otros. Ahí tenemos a un hombre que está preso porque predica esto, que hay un tal Jesús que dice que es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó de la muerte, lo cual era algo asombroso, y que dice que tenemos que creer en Él y arrepentirnos para ser salvos. Entonces el Evangelio se estaba extendiendo en el propio corazón del Imperio Romano, ¿no? Entre los soldados, las autoridades. Algo que quizá no habría pasado si no hubiera sido encarcelado el apóstol Pablo, ¿no? Entonces esa es otra manera en la que estaba avanzando la obra gracias a que él estuviese preso. Ahora, ¿creéis que de estos soldados que escuchaban el Evangelio los hay que se convirtieran? Claro, Sí. sí. Es que la palabra nunca vuelve vacía. Si hacemos un salto al final del libro de Filipenses, al capítulo 4, vemos que cuando el apóstol Pablo ya se está despidiendo, fijaos cómo dice en el versículo 22, él está despidiéndose ya de los cristianos de Filipos, a los que les envía esta carta, y en el 22, ¿cómo dice? Especialmente el de la casa de César. Ajá. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Quién era César? ¿El César quién era? Ese era un... Era el emperador. El emperador. El emperador. El emperador. Yo entiendo. Os saludan. Ajá. Realmente os saludan también los de la casa de César. Claro. Lo que podemos entender aquí, ¿no?, es que de los que vivían allí en palacio ya había quienes se habían convertido. Entonces, el apóstol Pablo, cerrando su carta, le dice a la iglesia de Filipos: mira, allá hay hermanos aquí en palacio que os mandan saludos, ¿no? Sabemos como un resultado de su labor, ¿no? El César, que era el emperador, ¿no? La casa del César pues hace referencia a palacio, ¿no? Y ya había allí quienes se habían convertido. Entonces vemos que algo que es para deprimirse, que es como ser encarcelado y encima estar durante un tiempo largo, y no solamente encarcelado, sino, así como hemos ido leyendo también en los versículos siguientes, vemos que un posible resultado de su encarcelamiento era su ejecución, ¿no? El apóstol Pablo no sabe qué va a pasar con él, si lo van a poner en libertad o lo van a ejecutar. Él estaba a espera de ser juzgado. Entonces, claro, es una situación para deprimirse. Pero en lugar de caer
en ánimo, lo que vemos es que él se goza, ¿no? Se alegra grandemente. Y la obra está progresando gracias a su encarcelamiento, ¿no? De estas maneras que hemos comentado. Cristian, y aquí hay otra palabra muy convincente que dice este es en el 12. No, en el 13. Y de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. ¿Verdad que eso quiere decir de que se han hecho muy... Que se han conocido. Por eso te digo, que se han hecho muy patentes, muy... Se han dado a conocer. Sí. Se han dado a conocer mucho. Claro. Sí, exactamente. Esa era la meta de ellos, regar el Evangelio, porque ahí habla el mismo de que os saludan, los hermanos os saludan, o sea que ya la palabra había sido implantada y ya estaba regando semilla alrededor. Claro, así es. Aquí él mismo dice cómo sucede. En el 14 dice: la mayoría de mis hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar las palabras sin temor. O sea, cada vez cogía más fuerza. Ajá, claro. La palabra de Dios. Ajá. Bien, a continuación en los versículos 15 al 18, pues tenemos pues una pequeña enseñanza sobre la motivación a la hora de predicar el Evangelio. ¿No? Vamos a leerlos una vez más, estos versículos 15 al 18. Hilda. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Y el 18? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, en cuanto a esto de que otros hermanos cobraban ánimo y se atrevían a predicar más el Evangelio al saber que Pablo estaba preso por predicar, pues aquí ahora el apóstol Pablo hace una diferencia, ¿no? Dice, algunos lo hacen con una motivación buena y otros con una motivación mala. ¿Cuál es la motivación buena y cuál la mala? Aquí que resalta el apóstol Pablo en cuanto a los que estaban predicando el Evangelio. La mala era por contienda, por envidia, La otra era por pero amor. los otros eran por buena voluntad. Ajá. De la parte, digamos, negativa se puede decir de que fue parte también vivida por el mismo Jesucristo cuando le decían si tú eres el que dice ser, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Por qué esto? Entonces como que de cierta manera se está hablando de Jesucristo y puede que lo estén, digamos, allí con envidia, rivalidad, de pronto como en son de burla también, ¿ya? Pero se está hablando y puede que mucha gente que escuche no le llegue ese mensaje así, sino que le llegue de una manera positiva. Ajá, claro. En algunas de las cartas del apóstol Pablo vemos que habían otros que se presentaban como apóstoles, pero que no lo eran, y que atacaban el apostolado de Pablo, ¿no? Decían que él en realidad pues era un falso apóstol y que no lo escucharan a él, sino que le siguieran a ellos. Vemos que estas personas pues también viajaban y predicaban, ¿no? Entonces, en cierto sentido aquí podemos ver algo así, ¿no? Que algunos predicaban el Evangelio porque lo que estaban buscando en realidad era pues una posición, ¿no? Una posición de autoridad. Algunos lo hacían también por dinero, ¿no? Es algo de lo que también el apóstol Pablo denunciaba de estos falsos apóstoles, de estos falsos pastores, que lo hacían
más bien con un interés egoísta, ¿no? Entonces estaban predicando el Evangelio, sí, y algunos predicaban el Evangelio verdadero, ¿no? Otros no, otros predicaban un Evangelio distorsionado, pero algunos sí que estaban anunciando realmente el Evangelio de Cristo. Pero ¿qué había en su corazón? Lo que había era pues tener una posición. Quizá podían pensar algunos de ellos, bueno, mira, el apóstol Pablo está preso, ya nos lo hemos quitado de en medio, ¿no? Ahora nosotros sí que vamos a poder ocupar esa posición, ¿no? De autoridad dentro de la iglesia, vamos a poder ahora pues subir escalones y ser aquí los que mandan, o vamos a poder sacar las ofrendas para nosotros. Algunos tenían eso en su corazón, ¿no? Otros no. Aunque él mismo nunca hizo eso. Claro. Claro, no era la motivación del apóstol Pablo. Otros no, otros vemos que dice que lo hacían con una buena motivación. En el versículo 17, ¿qué nos dice? Dice, pero los otros por amor, ¿no? Predicaban el Evangelio por amor. Ahora, fijaos la conclusión a la que llega el apóstol Pablo en el versículo 18. ¿Qué tenemos allí? Una pregunta. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, De todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, ¿cómo veía Pablo el que algunos predicaran el Evangelio con una mala motivación y otros con una buena motivación? ¿Cómo lo ve él? ¿A qué conclusión llega? Que lo mismo se ha anunciado el Evangelio. Que ya sea con una buena o una mala motivación, el mensaje se estaba anunciando. El mensaje de salvación estaba avanzando, ¿no? Estaba llegando a más personas. Si uno lo hacía por una mala motivación, pues tarde o temprano tendrá que rendir cuentas a aquel que nos ha enviado, ¿no? A Jesús. Pero el mensaje llegaba y habían conversiones, ¿no? Las personas se convertían. Entonces el apóstol Pablo lo ve como algo positivo de esa manera, ¿no? Y dice que se alegra, ¿no? Se goza. Recordamos que esta carta a los filipenses, que habíamos dicho, que es llamada la carta del amor, de la alegría. De la alegría, la carta del gozo. Porque esta palabra y sus derivados, la palabra gozo y similares, aparece muy repetida en la carta. Aparece como unas 11 veces en una carta que solo tiene 4 capítulos, lo cual es bastante abundante, ¿no? Y vemos que aquí también de nuevo lo tenemos. ¿Y cuál decimos que es el motivo de su alegría? Que se está hablando de Jesucristo. Que se está hablando de Jesucristo. Que el Evangelio avanza. En el versículo 4 habíamos visto que él se gozaba, se alegraba, aunque estuviera en la cárcel, se alegraba al acordarse o al pensar en sus hermanos en Filipos, en la iglesia allí, en cómo se habían convertido cuando habían escuchado el Evangelio y habían perseverado, ¿no? Se habían mantenido fieles a Jesús a lo largo de los años. Entonces ese era un gran motivo de alegría para el apóstol Pablo a pesar de estar en la cárcel. Y en el versículo 18 pues vemos otro motivo de alegría que él nos presenta, que es que el Evangelio estaba avanzando, seguía siendo predicado, seguía habiendo conversiones. Incluso su propio encarcelamiento estaba ayudando al progreso del Evangelio. ¿Diríais que nosotros también, en situaciones que naturalmente nos generan tristeza, podemos siempre encontrar motivos de alegría? Sí, ¿no? Si intentamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿no? Desde su óptica. Sí, Cristian, lo puede uno vivir porque, bueno, especial, yo creo que a todos nos ha pasado. Hay momentos que uno como que quisiera tirar la toalla, de verdad, en lo que está viviendo, en lo que está pasando y en el diario vivir. Pero como que llega algo por dentro y, bueno, por eso le dicen a uno a veces loco. Y uno dice, que va, que esto es todo. Y empieza uno como a uno mismo a animarse en las cosas de Dios y a nombrar y como orar. A mí me pasa así. Yo cuando me veo desanimado algo en mi mente, hay algo que llega por dentro y
me anima y yo me pongo a orar y luego que la gente me mira raro y a mí que me estén mirando me da igual. Y me meto pues como en ese mismo... Pero sí, les suele pasar. A mí me ha pasado. Sí, claro. Cristian, pero yo también me inclino por este capítulo que dice... Versículo, perdón. Que dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Yo creo que esto también lo podemos mirar en la misma iglesia, ¿no? De nosotros. Algunos venimos me incluyo, no sé, yo por ejemplo me incluyo de que yo vengo de muy buena voluntad a escuchar el Evangelio. Otros vendrán por venir. Claro. Dirán, yo voy a la iglesia porque a mí me gusta ir y quiero escuchar. Pero nunca lo hacen como con ese sentimiento y con esa ambición de aprender o de escuchar lo que el pastor, la persona que predica, va a decir, porque hay personas que en realidad no le ponen ni sentido, porque dicen, predicó ese fulano, no, qué pereza. Pero es porque no le ponemos sentido. Si nosotros, al predicador o al que esté predicando, cualquier mensaje que diga o que predique es muy importante. Porque eso se nota, porque claro, cuando uno no viene con esa voluntad de escuchar, pues uno puede decir, no, pero yo voy a predicar, Eduardo, qué pereza. Pero es porque no le ponemos ese sentido. Y eso si lo aplicamos a nosotros en la ONG, podríamos decir, bueno, quizá hay voluntarios que vengan con una buena motivación a servir y otros con una mala motivación, quizá pues con un interés egoísta Ahora, las motivaciones las ve Dios, ¿no? Dios ve los corazones. Yo soy bastante educadora, que siempre por mis hijos. Creo que hemos adelantado mucho cuando no nos importa la motivación entre los demás. Uno sí, tener claro que cada uno va a tener una motivación que te dé igual. Es que yo creo que... Ahí puedes parar bastante. Sí, Eder. Es que, a ver, yo pienso que hay personas que en general, no estoy hablando que llegan a un sitio, pero es por un interés, claro, digámoslo así. Pero en realidad no tienen a Cristo en su corazón, no son creyentes. Porque si tú eres creyente y tienes fe en Jesucristo y vienes a un sitio como la ONG, tú sabes que vienes es a ayudar claro. Y lo haces porque no por nosotros, sino porque es algo que Cristo nos manda, ¿no? A expandir el Evangelio y a ayudar al necesitado. Claro. Sí. Entonces hay que tener claro eso. Si ya vienes porque tú vienes por un interés o porque vas a llevar comida, vas a venir claro. Sí. Entonces ya son otras motivaciones. Claro. Aún así, es así para todo, ¿no? Y es increíble, es como Pablo recalca que en este tiempo también habían personas así. Sí. Claro. Que estaban tibios, ¿no? Que lo hacen por interés, yo más veo que no es por fe. Claro, un interés pero egoísta. De todas maneras estaban divulgando, utilizan la palabra de Cristo por su beneficio, digámoslo así. Sí, claro. Y ahí viene la envidia. La conclusión a la que llega el apóstol Pablo, si la traemos a nosotros en la ONG, hablando de las motivaciones, pues podríamos decir lo mismo, es decir, bueno, los corazones no los vemos, ¿no? Solo Dios los ve, pero sea con una buena motivación o con una mala motivación, el trabajo se está realizando. Sí. Exacto. Ahora, todos daremos cuentas a Dios de nosotros mismos, ¿no? De por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Si estamos sirviéndole a Él o nos estamos sirviendo a nosotros mismos, ¿no? Exacto. Pero sea como sea, el trabajo se está haciendo, entonces eso es un motivo de alegría, ¿no? Amén. Como encontraba aquí el apóstol Pablo, ¿no? Pero el querer saber si es una motivación u otra puede ser una piedra de tropiezo para nosotros. No nos corresponde a nosotros juzgar, claro, sino a Dios. Exacto. Claro, así es. Bien, entonces... Nosotros lo que, claro, hay que hacer, según el Señor nos da el corazón, y siempre ir con amor, ir a hacer sus cosas como se debe. Esté o no esté ahí, uno hay que ver las cosas, lo que faltan de hacer, lo que necesitan, pero con amor, claro. No voy a decir que no se va a tener también uno de repente un desacuerdo o algo que un poco lo molesta, pero al mismo tiempo, claro, se da cuenta uno que
que verdaderamente aquí vengo a servir al Señor. Pero claro, eso depende de cada uno de nosotros, que ya tenemos ese espíritu, ese amor de Dios, y uno mismo darse cuenta, la conciencia de uno mismo, decir, bueno, voy a ayudar en esto, voy a hacer esto, o no voy a hacer esto ya. Entonces eso depende en todo trabajo, donde que vaya. Y será bien visto, si hago bien, es bien visto de los jefes y también de los ojos de Dios, porque de Dios no nos escapamos nada. Claro. En el fondo se trata de hacerlo para el Señor, ¿no? Lo que hagamos, si hablamos de la ONG, pues el servicio que realizamos allí. Si hablamos a nivel familiar, ¿no? Pues de nuestras responsabilidades en la casa, la forma en la que tratamos a nuestros familiares. Si hablamos de nuestro trabajo a nivel laboral, sea lo que sea, nuestro servicio en la iglesia, la predicación del Evangelio, es como hacerlo para el Señor, ¿no? Hacerlo por amor a Él, ¿no? Porque queremos agradarle a Él. Esa sería la motivación correcta, ¿no? Que, claro. Perdón, Cristian, perdone que le interrumpa. Es igual que cuando nosotros tratamos a nuestros hijos. Yo he notado, por ejemplo, yo que me ocupo de Aarón, me doy cuenta que cuando yo le hablo mal, el niño no me hace caso. Pero cuando yo le hablo con amor, el niño ahí mismo me hace caso. Entonces, mire la diferencia. Si uno le habla con amor, hay una obediencia. Pero si le hablo mal, hay una desobediencia. Entonces yo creo que eso también va basado en nuestro Padre. Si las cosas las hacemos con amor, Él mira por nosotros, Él mira por sus hijos. Pero si las hacemos de mala voluntad y de mala, es decir, sin tener ese amor, pues no prevalece, ¿no? Una motivación indebida para servir en la ONG, aplicándolo a nosotros, ¿no? Sería, por ejemplo, ¿no? Pensar, bueno, si estoy aquí como voluntario, pues entonces voy a tener una posición ventajosa para sacar comida, ¿no? O para recibir más comida, o para que no me falte ropa, ¿no? Esa sería una motivación errada, equivocada para servir en la ONG. Otra cosa distinta es que como voluntarios podamos estar en una situación de necesidad y entonces desde la ONG pues se atiendan las necesidades de los voluntarios. Eso es algo distinto, ¿no? Y es algo también correcto y justo, ¿no? Que a los que están sirviendo, si están en necesidad, pues se les atienda y se les intente suplir en la medida de lo posible a su necesidad con alimento, ropa o lo que tengamos en la ONG, ¿no? Pero el venir como voluntario para eso, porque así uno puede sacar, ¿no? Ya sea sacar de una forma escondida o no de una forma escondida, pero pensando, bueno, así sé que nunca me va a faltar si estoy de voluntario. Esa sería una motivación equivocada para servir a Dios, ¿no? Claro, se entiende, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces vemos aquí de qué manera estaba progresando la obra gracias a que Pablo estuviera en la cárcel. Hay una tercera manera, una tercera forma que no aparece aquí reflejada directamente, pero sí podemos entenderla indirectamente. Y esa tercera forma sería que si tenemos en cuenta que en la cárcel el apóstol Pablo escribió muchas de sus cartas, como esta que estamos leyendo, Filipenses, y esas cartas las tenemos en la Biblia. Es decir, parte del Nuevo Testamento que consideramos palabra de Dios, palabra inspirada por el Espíritu Santo, fue escrito desde la cárcel. Y eso es algo que el apóstol Pablo no era consciente en ese momento. Él no sabía que esto que él estaba escribiendo para informar, para animar, para instruir a la iglesia, iba a quedar registrado en la Biblia para que los cristianos de todas las generaciones, llegando a nosotros, pudiéramos leerlo y escuchar al Señor aquí y ser instruidos nosotros también, ¿no? Entonces fijaos cuánto pudo hacer Dios con el encarcelamiento de Pablo, de qué manera lo utilizó hasta este punto, ¿no? Hasta el punto de que llegue a nosotros lo que él escribió desde la cárcel y aprendamos de eso, ¿no? Aprendamos la palabra de Dios. Entonces,
fue muy beneficioso lo que Dios pudo hacer con el encarcelamiento de Pablo, ¿no? De la misma manera, Dios también usará nuestras circunstancias adversas para hacer su obra si se lo permitimos, ¿no? Si en lugar de encerrarnos en nosotros mismos y dedicarnos a quejarnos, a deprimirnos, quizá a caer en la tentación, a ir al vicio, ¿no? Si en lugar de eso confiamos en Dios y buscamos de qué manera Él puede hacer su obra, ¿no? Por medio de nuestras circunstancias, Dios también lo hará con nosotros. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, en los versículos siguientes lo que vamos a encontrar, los versículos 19 hasta el 26 que hemos leído, ahora Él va a dar un informe ya no sobre la obra, sino sobre su persona. Respondiendo a esta pregunta, ¿qué es lo que la Iglesia, ¿no?, a la que el apóstol Pablo se dirige con esta carta, qué es lo que podía esperar en cuanto a su situación? ¿Qué es lo que va a ser de él, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con él? Porque él está en la cárcel a espera de ser juzgado. Y entonces, ¿qué va a suceder con su persona, ¿no? Bien, pues hemos leído esos versículos, del 19 al 26, y vemos que podían pasar dos cosas, ¿no? Hay dos posibilidades. ¿Cuáles son? En Si su vive o muere. liberación. Una es que muriera, que lo ejecutaran, Sí. ¿no? Como habían hecho con muchos cristianos, que dijeran, mira, le juzguen y por predicar el Evangelio, por decir que Jesús es el Señor y no el César, pues pena de muerte, y lo ejecutan. Realmente el apóstol Pablo murió así, aunque se cree que no fue en esta ocasión, sino que fue puesto en libertad, pero unos años después lo volverían a encarcelar en Roma también y lo decapitarían. Entonces esa era una posibilidad, que lo ejecutaran. ¿Y la otra posibilidad cuál es? La liberación. Que lo pusieran en libertad, quizá con una amenaza o quizá con un castigo, ¿no? Pero que lo pusieran en libertad, ¿no? Ahí están las dos opciones. Ahora, aquí lo interesante va a ser notar qué es lo que el apóstol Pablo piensa de lo uno y de lo otro. Esperando en las oraciones de sus hermanos que lo liberen. Las ve de forma positiva ambas. Ajá. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ajá. O sea que ve ambas de forma positiva. Este versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es uno de los versículos clave de esta carta y de los versículos, yo diría, más importantes, si queremos, de todo el Nuevo Testamento. Sí. Es un buen versículo para memorizar. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? De que a él le daba igual si moría o lo mataban o lo decapitaban, porque él estaba de corazón haciendo lo que estaba haciendo, que era la obra de Cristo, Ajá. que era lo que estaba predicando. ¿Por qué? Sí, Eder. Yo lo veo así como, para él es ganancia porque en realidad él no va, la fe de él sabe que él no va a morir, o sea, después de muerto está, antes va a tener una vida con Cristo, Claro. eterna. Mm. Por eso dice que morir es Morir es ganancia. ganancia. Claro. Eso lo dice, fijaos, en el versículo siguiente, ¿no? Dice en el 23, ¿no? Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿no? Fijaos cómo él veía la vida. Dice, yo sé que si llega mi momento, si Dios dice, bien, se acabó, ¿no? Ya es el momento de partir, y me ejecutan, yo sé que voy a estar muchísimo mejor. Él iba siempre con ese positivismo de... Claro. de- Pero fijaos, lo que él está enseñando aquí, esto es muy importante porque
Esta es la enseñanza central de todos los apóstoles. Es la enseñanza central del propio Jesús, del Nuevo Testamento, de la Biblia, del Evangelio, ¿no? Es que Jesús ha venido a traernos vida eterna. Amén. Y eso lo cambia todo. Eso cambia nuestra forma de ver la vida radicalmente. Por lo menos debería, ¿no? Fijaos cómo está hablando el apóstol Pablo en la prisión, ¿no? Contento porque sabe que está avanzando la misión y que si muere va a partir para estar con Cristo, Amén. para estar con Dios, ¿no? Amén. Va a dejar para siempre atrás el sufrimiento, el dolor, la cárcel, la muerte, la enfermedad, los problemas, las preocupaciones, para estar para siempre viviendo en la presencia de Dios. Jaime, Pero en el capítulo siguiente se muestra, versículo siguiente. en el versículo siguiente, se muestra a disposición de seguir Ajá. nutriendo, Ajá. digámoslo así, la iglesia que está Ujú. sí, divulgando el Evangelio. Claro. ¿Ya? Ambas situaciones, como dice en el versículo anterior, él está ahí en ese dilema. ¿Ya? Porque si bien sabe que si muere a recibir una mejor vida, digámoslo así, también está la parte de que si vive, puedo atraer más. Claro, es más necesario. Puedo, sí, Claro. así mismo lo dice, es más para la... pero por el otro lado, es ¿Cuál dice? para el 24. bien de vosotros, es más necesario que yo siga con vida. Claro. Aquí dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Exactamente. Él, aunque desearía partir ya, ¿no? Y estar con Cristo, pero él entiende que es más necesario que continúe en la tierra porque aún tiene una obra que hacer, ¿no? Aún su obra no está concluida. Entonces vemos esa su forma de pensar en estas dos opciones, ¿no? que tiene. Ahora, esto que hemos leído en el versículo 23, que dice, teniendo deseo de partir, está hablando de su muerte, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, ¿no? Esto también nos puede, podemos plantear esta reflexión para nosotros, ¿no? Y sería, ¿qué es lo que nosotros más deseamos? Esa sería la pregunta para hacernos. ¿Qué es lo que más deseamos? Quizá para... Cristo, ¿no? Ajá, debería ser, ¿no? Claro, yo por lo menos en lo personal yo lo tengo claro, que o sea, que yo en esta vida estoy de paso, de paso, y yo más tranquilo y más, pero yo sé que, bueno, tengo la esperanza, ¿no? No tengo la certeza de que pronto, porque Cristo también dice que son pocos los que van a entrar a donde Él está, ¿no? No es así tan fácil, porque pues uno también tiene sus errores, peca de todo, malos pensamientos, por lo mismo, pero sí tengo la certeza que cuando uno me vaya, vamos para un sitio más agradable, más eterno, más... Eso te ayuda muchísimo en la vida, que uno a veces te toca luchar, ¿no? A ver, por pagar una renta, por tus hijos, por una enfermedad, pero es cuando tú tienes a Dios en tu corazón, llevas las cosas más suaves, Claro, más llevaderas. Si así estés enfermo, así estés grave, porque yo estaba grave, estaba enfermo, he tenido... Y gracias a Dios, pues mi Dios me ha sacado, como podía haber muerto, estamos de paso en esta vida. Cuando Dios quiere que nos vamos, es que yo por lo menos yo me levanto y le doy gracias a Dios por poderme levantar, ¿no? Por porque tú no sabes si vas a levantarte. En realidad mi Dios nos presta todo. Que presta no tenemos. Simple levantar Yo estoy de acuerdo con lo que dice mi hermano y con lo que decía el pastor del domingo, que tenemos que estar preparados para irnos en el primer autobús, no en el que viene.
Ese no era el mensaje, Bueno, vamos a aparcar eso. Bueno, tenemos que ir terminando, ¿no? Pero para concluir con esto, volviendo a esta reflexión, ¿no? Que decía, ¿qué es lo que nosotros como cristianos más deseamos, ¿no? No es una pregunta para responder aquí, sino es una pregunta para hacerse cada uno. Porque a veces como cristianos podemos encontrar o descubrir que nuestros mayores deseos están en este mundo. No están en Cristo, ¿no? No deseamos que Jesús venga o partir para estar con Él, ¿no? Sino están en este mundo, quizá pues porque tenemos sueños, ¿no? Que es el natural de tener, ¿no? Aquí en esta tierra, pero son más valiosos para nosotros, quizá por los planes que tenemos, lo que queremos hacer, lo que queremos que sea nuestra vida aquí. Quizá le damos a eso más valor que a lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? O a estar con Cristo, o al reino de Dios, Entonces es una buena reflexión para hacernos. Lo que vemos en el apóstol Pablo es que su mayor deseo era estar con Cristo. Dice que él, si fuera por él, en ese mismo momento partiría, ¿no? Pero él sabía que aún era necesario, que su obra aún no estaba concluida. Y así tenemos en la misma línea el versículo 21 que comentábamos, ¿no? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿cuál diríais vosotros en qué diríais que consistía la vida del apóstol Pablo? En predicar el Evangelio para la salvación. Y con una sola palabra, teniendo en cuenta este versículo, ¿en qué diríais que consistía su vida? ¿Cuál era el centro de su vida? El amor al Señor. Podemos atinar aún más. El amor a Cristo. Ajá. Con una sola palabra, ¿qué diríais? Morir. Morir, ¿no? Morir. No, ganancia. Tener la salvación. Ganancia. Fijaos, él dice, porque para mí el vivir es Cristo. Lealtad. La vida del apóstol Pablo era Cristo. Eso era su vida. Para él, lo más importante de todo, a lo que más él le daba valor, lo que él más buscaba, en una sola palabra era Cristo. Morir, ganancia. Él decía, mi vida es Cristo. Amén. Ajá. Y si muero, sé que voy a estar con Él. Amén. Y eso es muchísimo mejor, ¿no? Mientras estoy aquí, estoy sirviéndole, estoy haciendo su obra, estoy conociéndole también, ¿no? Pero mi vida, ya sea aquí o allí, mi vida es Cristo. Amén. Y esto es el corazón de la vida cristiana. Y Esto cómo es- sufrió él, Ajá. de tanta forma, Ajá. encarcelado, golpeado. Si nosotros no podemos decir como Él, mi vida es Cristo, quizá aún no somos cristianos del todo. Ajá. Este es el corazón del discipulado. Esto significa ser discípulos de Jesús. Es llegar a este entendimiento. Mira, a mí me da igual todo. Lo que más me importa es Cristo. Yo lo que quiero es conocerle a Él, seguirle a Él, aprender de Él, servirle a Él, amarle a Él. Eso es lo que más me importa, lo que más valor tiene para mí. Y lo que yo pueda tener aquí en este mundo, si estoy mejor, si estoy peor, si tengo más, tengo menos, yo voy a, pase por lo que pase, lo voy a hacer confiando en Él, pero a mí lo que más me importa es Él. Ese es el corazón que Dios quiere poner en nosotros. Si se lo dejamos, lo hará. Cuanto más nos acerquemos a Jesús, cuanto más le conozcamos, cuanto más conozcamos su palabra, más le amaremos. Más de ese corazón estará en nosotros. Pero eso significa ser discípulos de Jesús, ser cristianos. Mi vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Amén. ¿Bien? Bien. ¿Dejamos aquí? Amén.